Gracias porque tú los puedes inquietar, Señor. Que en esta mañana no haya una carga que nos aparte de ti, Señor. Que veamos tu gloria, tu majestad en todo momento y en todo lugar, Señor, Rey amado. Gracias, Dios. Gracias por cada familia representada en este momento, en cada persona, en cada niño, en cada joven, en cada adulto, en cada uno que clama a ti, Señor, y que te adora. Estamos aquí para adorarte, Señor amado. Este no es un momento más, este es el momento que nos acompaña desde que nos recibiste y te revelaste a nuestro ser. Bendito Dios, gracias por esa oportunidad maravillosa que has puesto en nuestras manos, por esa palabra de vida que fluye en nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor, por el perdón que nos das. Gracias porque nos ayudas en nuestros errores, en nuestras fallas, Señor. Gracias porque tú estás allí. Porque tú siempre estás con tus brazos de amor dispuestos para darnos ese abrazo maravilloso que tanto requerimos, Señor amado. Porque el mundo se mueve, Señor, a una velocidad desesperada. Pero eres tú quien nos apacienta, Señor. Eres tú quien hace que no perdamos el rumbo ni el propósito al cual nos has llamado, bendito Dios. Y en esta mañana, hoy lo ratificamos, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas, Dios. Amado Señor, gracias. Tú estás aquí, Señor, pero no en estas cuatro paredes. Tú estás aquí en nuestro corazón. Tu presencia fluye en este lugar a través de nuestras vidas, Señor. A través de aquel que te conoce, bendito Dios, gracias. Así eres tú, Señor. No hay nada, Señor, que sea más importante en este momento que el compartir contigo, Señor, que el adorarte, que el alabarte, que el bendecirte, Dios, que el compartir tu palabra, el compartir como hijos tuyos y hermanos en la fe. No hay nada más importante para nosotros en este momento, Señor. Gracias por darnos tranquilidad. Para ti no hay nada imposible, Señor. No hay carga que pueda sobrepasar tu poder. Nada es imposible para ti. Y yo quiero invitarlos en esta mañana, iglesia, a que declaremos eso con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Que no hay nada imposible para el Señor. Que en Él todo lo podemos según su inmensa voluntad para con nosotros, que su propósito se cumple en nuestras vidas, que independiente de que no lo entendamos en el momento, Él nos va a revelar, y que nada es imposible para ti, Señor. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies en esta mañana, que levantes tus manos, que levantes tu voz, que eleves tu corazón al Señor en esta mañana, que le demos un fuerte aplauso al Señor y que alabemos y bendigamos su nombre. Porque el que vive y reina por los siglos de los siglos nos acompañará hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra existencia. Y por Él todo lo podemos. No hay nada imposible para el Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible, Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, Y así lo creemos, Señor. Ahora nos movemos por fe, en esperanza en el Señor. no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios.
es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y creemos en el Señor en esta mañana. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que Tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Y así es, le creemos al que vive y reina. Para Él nada es imposible. Lo que tú tengas en tu mente en esta mañana, conforme a la necesidad de tu corazón, ponla en el Señor. Para Él no es imposible la restauración de tu hogar, la restauración de tu familia, la vida espiritual de tu hogar. No es imposible para el Señor lograrlo. Esa restauración está allí, al alcance de nuestras manos, al alcance de nuestros labios. Debemos declararlo. Él es digno de gloria. Vamos a decirle al Señor: tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra eres Dios. Lo sabemos nosotros y lo sabrá el mundo entero por nuestro testimonio. Te alabamos, Señor, Y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y
y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Y eres grande, eres fuerte, Señor. Eres digno, eres santo. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de Gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Y así es, tú eres digno de gloria, Señor, y en esta mañana lo reiteramos con nuestro corazón. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y ese es el lugar que debemos darle al Espíritu Santo de Dios, al cumplimiento de la promesa, aquel que nos acompañará, porque no nos dejó solos, no nos dejó desamparados. Su Espíritu Santo mora en nuestras vidas, pero solo si así lo deseamos. Él no te va a obligar, Él no me va a obligar, Él no va a obligar a nadie allá afuera. Debe ser una relación directa y constante con el Espíritu Santo del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y en honor a Él, vamos a recitar este coro. En honor a ti, rendimos nuestras coronas. Vamos a decirlo con nuestras voces. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor
importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Nuestra familia la amamos, la bendecimos, pero al único que glorificamos es al Espíritu Santo de Dios. Él es maravilloso y a veces anhelamos tanto que olvidamos que Él está ahí. Anhelemos esa presencia cada vez más. Alguien quiere arrebatarnos esa comunión y hará lo posible, porque Él es bueno haciendo esa tarea, pero no podemos permitir que lo logre en nuestras vidas. Nuestra relación debe ser a diario, debe ser constante. Fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Enciende a tu pueblo, Señor. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla y tu fuego quema y tu espíritu enciende mi vida. Qué bueno saber que el fuego del Espíritu sigue vivo. Él es el que aviva nuestras vidas con su fuego abrasador. Es un fuego que consume lo que no necesitamos y le da vida a nuestra vida y a nuestro espíritu. Amén. Que la bendición del Señor repose sobre nuestras vidas, que su Espíritu Santo se posesione sobre nuestra vida, sobre nuestro ser. Esa es la unión más perfecta que podemos tener. Tenemos amor en nuestros hogares, sí, pero hay un amor que sobrepasa ese amor. Hay una unión que sobrepasa esa unión y solo se logra con el Espíritu de Dios. Amén. Qué bendición el Señor en esta mañana hablando a través de su vida, de su palabra, de su Espíritu. Te glorificamos, Señor. La gloria y la honra son para ti, bendito Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Buenos días, Dios les bendiga de manera muy, pero muy especial. En este día que hemos consagrado este tiempo para dedicarlo a exaltar, honrar a Dios y a oír la palabra de nuestro Dios. Ahí donde está, yo le quiero pedir el favor que incline su rostro, cierre sus ojitos por un momento y vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Vamos a creer que Dios nos oye y de acuerdo a nuestra oración Él responde. Amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos el privilegio tan grande de poder oír tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido, por este tiempo que hemos apartado para estar delante de ti, Señor. Reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo tu grandeza y tu gran
amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Soberano Señor, te doy gracias en esta preciosa mañana por cada persona, cada amigo, cada amiga, cada familia de la congregación, Señor, que está atenta recibiendo tu santa y bendita palabra. Te ruego, soberano Dios, que tú les ministres y les hables donde quiera que ellos estén, Señor. Allí llegue tu presencia, hasta donde ellos se encuentran, Señor, les ministres y les hables en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra y quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias y ubiquen el texto que es Hechos capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Hechos 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta mañana. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de ir al templo. La importancia de ir al templo. Todos vemos cómo hay determinados lugares para llenar y que el ser humano vaya a suplir sus necesidades. Ejemplo, cuando hay necesidad de alimento, hay lugares adecuados y destinados como un buen restaurante donde la persona vaya a comprar, alimentarse, y en esos lugares sabe que va es con un propósito. Hay otros lugares, como también vemos, si usted tiene necesidad de ir a mercar, hay un lugar destinado, adecuado para que las personas vayan a mercar. Hoy en día encontramos los fruver, encontramos las plazas de mercado, que aunque estén pasando de moda, aún siguen siendo lugares donde la persona puede ir a mercar. Si la persona necesita un tratamiento en su dentadura, hay un lugar indicado que es clínicas odontológicas donde puede ir la persona a que le hagan su respectivo tratamiento. Si la persona quiere un tiempo de esparcimiento, diversión, puede ir a un parque y allí suple su necesidad de divertirse por un tiempo, recrearse. Todos sabemos que hay lugares con un propósito específico para que las personas puedan ir a suplir en momentos determinados cierta necesidad en ellos. Pero también vemos que el ser humano tiene una gran necesidad, más que ir a un supermercado a comprar la comida o el mercado para la semana o para el día.
Más que ir a un parque donde recrearse con la familia, hay una necesidad también dentro del ser humano que es el alimentarse con la palabra, el tener un lugar y sacar un tiempo para dedicarlo a la oración y a la comunión con Dios. Con eso no quiero decir que únicamente dentro de los templos se puede buscar a Dios. No, a Dios se puede buscar en cualquier lugar. Pero, así como hay lugares destinados para suplir otras necesidades en las personas, también hay un lugar consagrado, dedicado, donde las personas puedan ir y congregarse y recibir palabra y estar allí siendo ministrados y siendo fortalecidos, como bien dice la palabra, que nos ayudamos y nos edificamos mutuamente los unos a los otros para crecer en el conocimiento de Dios. Y por eso hoy les quiero hablar sobre la importancia del templo. Cuando el texto bíblico en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, está hablando de un lugar físico, está hablando de un edificio. De hecho, era un gran edificio que había, donde las personas iban a buscar a Dios. Se congregaban con el propósito de buscar de Dios. Y hoy en día vemos también, en este siglo XXI, que sigue siendo importante el congregarnos, el ir al templo a buscar de Dios, el ir a tener comunión los unos con los otros y de apartar ese tiempo para buscar la presencia de Dios como iglesia, El templo, cuando el texto bíblico dice Pedro y Juan subían juntos al templo. Los dos iban al templo como de costumbre para apartar ese tiempo para Dios. En estos tiempos que vivimos, que llevamos de pandemia, vemos cómo durante un tiempo no se pudieron realizar cultos presenciales. Los templos estuvieron cerrados, se transmitía todo a través de las redes sociales, pero no es lo mismo el estar en la casa oyendo y recibiendo la palabra que ir al templo, Si algo me gocé cuando se dio apertura nuevamente a los cultos presenciales en el templo, me gocé por eso. Y si algo yo anhelaba en este tiempo de pandemia, cuando no nos permitían congregarnos, anhelaba esos tiempos en el templo, esos tiempos de reunirme con los demás hermanos y poder ser ministrado y ministrar la presencia de Dios. La Biblia nos habla que Pedro y Juan, los dos apóstoles, iban juntos al templo. Y en primer lugar vemos que el templo es un lugar para la oración, para orar. Dice la Biblia que ellos subían juntos a la hora novena, la de la oración. O sea que el templo es un lugar consagrado para orar, donde usted puede llegar con toda libertad a orar. Qué bueno es esos tiempos de oración. Qué bueno es orar en la casa, orar en el trabajo, en el camino, donde nos encontremos. Pero también qué bueno es congregarnos en el templo para, unidos como iglesia, para orar. Que podamos congregarnos todos, niños, jóvenes, adultos, todos congregarnos con el propósito de orar. Pedro y Juan subían al templo con esa intención, con ese propósito de orar. Y ellos eran disciplinados y yendo al templo a orar, y yendo
y buscando a Dios en oración junto con la iglesia, con los hermanos. Se reunían allí en el templo a orar y a buscar la presencia de Dios. Qué bueno es poder apartar ese tiempo para orar. De pronto en esta mañana quiero hablarle a los amigos. Quizá usted ya lleva un tiempito oyendo la palabra, pero no se ha congregado en un lugar. Yo lo quiero invitar para que ubique una congregación de sana doctrina, una congregación que le quede cerca y empiece a congregarse. Empiece a apartar un tiempo para ir al templo y reunirse con otros hermanos para orar y buscar la presencia de Dios. Mire lo importante que es ir al templo a orar, ir a buscar la presencia de Dios. La Biblia nos habla claramente que estos dos apóstoles sabían lo importante que era el congregarse, el reunirse en el templo para orar con otros hermanos, para buscar la presencia de Dios reunidos con otros hermanos. Y ellos son personas que buscaban a Dios en las casas, orando, hombres de oración. Pero qué bueno, porque ellos sabían que también necesitaban ir al templo a orar. Así que usted que es creyente, yo le quiero, por la palabra de Dios, mostrar lo importante que es que usted vaya al templo, que usted se congregue, que aparte ese tiempo, los domingos y en semana, para congregarnos, para que pueda reunirse con otros hermanos. Porque bien dice la palabra, el salmista dijo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Congregarnos. También en Hebreos la Biblia nos habla, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el autor de los Hebreos. Así que es importante congregarnos en primer lugar para orar con otros hermanos, para unirnos en esos tiempos de oración, para buscar a nuestro Padre Celestial juntos en oración. De pronto usted me dirá, no, pero es que yo oro en mi casa, es que yo oro en mi trabajo, no necesito ir al templo. Pues le quiero decir que qué bueno que ore en su casa, en su trabajo, pero así como usted ora en su casa, en su trabajo, también es importante que busque a Dios orando, reunido con otros creyentes, y qué bueno que sea en el templo, en un lugar que tiene un destino específico, un propósito específico, que es para orar. Por eso no en vano vemos en los evangelios que dice la Biblia que Jesús fue al templo. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Jerusalén, antes de ir a la cruz del Calvario, fue al templo. Y cuando Jesús llegó al templo, encontró que el templo, como bien dice él, lo habían convertido en cueva de ladrones. Porque encontró Jesús que en lugar de ser un lugar de oración en el templo, lo habían convertido en un lugar de mercadeo, donde se vendían palomas, se cambiaban, habían mesa de cambistas, se cambiaban monedas, también se vendía toda clase de animales, ovejas, palomas, para los sacrificios, pero no se le estaba dando el uso adecuado. Y la Biblia nos muestra que Jesús se enojó cuando llegó al templo y vio que en el templo se comercializaba, se vendían palomas, se cambiaban monedas y se hacían otras cosas menos orar. Y Jesús se enojó, dice la Biblia, y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mire lo importante que era para el Señor el templo, lugar de oración. Para usted también debe ser importante el asistir al templo, el ir al templo a orar y a buscar la presencia de Dios, reunido, congregado con otras personas, con otros hermanos, para juntos rendir culto a Dios. Así que en primer lugar, el templo es un lugar de oración, de oración. En segundo lugar, el templo es un lugar de alabanza. La Biblia nos muestra en este texto de un cojo que ponían a la entrada del templo, a la puerta del templo. Y cuando Pedro y Juan, dice la Biblia que Pedro extendió sus manos hacia el cojo, lo levantó por la mano derecha y hubo un milagro en los tobillos y en los pies de ese hombre que cada día llevaban a la puerta del templo y lo dejaban allí para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Ese hombre que se dejaban allí a la puerta del templo veía ese lugar como un lugar donde podría recibir mucha limosna, porque sabía que los que entraban en el templo eran personas generosas, así como eran personas devotas, también eran personas generosas. Así que qué mejor lugar para este hombre ser llevado y dejado aquí a la puerta del templo, allí donde entraban las personas devotas. Sabían que no solamente eran personas con una devoción, sino también personas generosas. Así que no le iba mal pidiendo limosna a la entrada del templo. Pero dice el texto que cuando iba a entrar Pedro y Juan al templo, el cojo los miró, extendió la mano hacia ellos, esperando que Pedro y Juan le dieran unas monedas, una limosna. Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que Pedro extendió su mano, le levantó, y cuando Pedro levantó al cojo, dice la Biblia que al momento en que Pedro lo levantó, el Señor Jesús hizo un milagro y le afirmó, le sanó los pies, los tobillos. Fue sano este hombre y empezó este hombre a caminar. Y me gusta lo que dice el texto, que cuando él quedó sano, versículo 8, dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Mira lo que dice, versículo 8, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué hizo este hombre que había estado cojo cuando fue sanado? Entró al templo. ¿A qué entró al templo? A alabar a Dios. O sea que en segundo lugar, el templo es un lugar de alabanza. Es un lugar donde no solamente nos congregamos para orar, sino también nos congregamos para rendirle alabanza a nuestro Creador, alabar el nombre de Dios, reconocer y agradecer por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y qué bueno, porque vemos cómo este hombre con toda libertad entró a ese templo allí en Jerusalén, andando, saltando, dice la Biblia, y alabando a Dios. De tal manera que todos los que estaban en el templo lo vieron, dice la Biblia, alabar a Dios. Y se asombraban diciendo: este no era el que estaba ahora pidiendo limón a los que estábamos entrando en el templo. Pero ahora no lo veían a la puerta del templo pidiendo limosna, sino que ahora lo están viendo dentro del mismo templo, alabando a Dios, alabando y exaltando a Dios, exaltando al Dios que le había sanado, el Dios que le había restaurado sus pies, el Dios que había hecho ese milagro para que ahora, por esa gracia y ese milagro de Dios, pudiera caminar. Ahora este hombre está dentro del templo rindiéndole alabanza a Dios. Por eso te digo, déme dar una aplicación
Pero te digo, amigo y amiga, hermano y hermana, que usted necesita ir al templo. Primero porque necesita orar con otros hermanos, reunirse, congregarse con otros hermanos para reunidos y congregados orar. Pero no solamente para orar, sino también para rendir alabanza al Dios de los cielos. Vemos cómo este hombre está con toda libertad. A él no le importó lo que dijeran o que de pronto le cuestionaran por estar allí saltando y alabando a Dios. Muchas personas le da como que, uy, qué pena, uy, qué oso, que nos vean alabando a Dios, cantando para Dios. Y por eso sienten cierta timidez en un momento determinado, cuando están congregados, de soltarse en la presencia de Dios para alabarlo. Este hombre no sintió ninguna timidez, se soltó a cantar, a alabar a Dios. O sea que yo los quiero invitar para que, aparte de ese tiempo, en semana, los mismos domingos, y que empiece a asistir a un templo, empiece a ir a una congregación local y que empiece a reunirse para que con otros hermanos, otros creyentes, juntos puedan alabar a Dios, puedan exaltar a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Por eso es vital y es importante para nuestra vida espiritual congregarnos para alabar a Dios. Qué bueno, porque yo digo, aquí en el templo usted tiene la libertad para levantar sus manos. Aquí en el templo usted tiene la libertad para empezar a alabar, exaltar a Dios, reunido con otros hermanos. Y que las personas, aun que no son creyentes y pasan por el frente del templo, saben que el templo es un lugar de oración, pero también saben que el templo es un lugar de alabanza. Y que es muy normal encontrar dentro del templo un grupo de personas alabando a Dios, exaltando a Dios. Porque se reconoce que el templo es un lugar para alabar y exaltar a Dios. Qué bueno que podamos hacer de este lugar de alabanza para nuestro Dios. Que podamos congregarnos con toda libertad. Niños, jóvenes, adultos. Congregarnos todos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Por algo el salmista dice, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También dice el salmista, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque para él era importante el congregarse, el ir al templo a honrar, a exaltar al Dios de los cielos. Por eso lo quiero invitar, para que a partir de hoy, usted que quizá los domingos ha estado siguiendo los cultos por este medio, yo lo quiero invitar para que empiece a congregarse, ubique un lugar cerca, una congregación cerca, y empiece a ir a reunirse con otros hermanos que comparten la misma fe, para que juntos puedan alabar el nombre de Dios y ser ministrados, porque el templo es un lugar de alabanza, es un lugar de alabanza, de exaltación para Dios. Así que también vemos que el templo es un lugar donde usted puede, primero, ir a orar, segundo, ir a alabar, exaltar el nombre de Dios, y tercero, puede ir a oír la palabra de Dios. Porque el propósito principal por el cual vamos al templo es con el anhelo, con el hambre de oír la palabra de Dios.
Qué bueno que usted dice, no, pero yo la puedo oír por una red social, puedo oírla por diferentes medios de comunicación, pero es más saludable espiritualmente hablando cuando usted puede ir al templo y estando en el templo de manera presencial recibir la palabra, de manera presencial recibir el mensaje. Ahí reunido con otros hermanos, poder estar siendo alimentados, ministrados por la palabra del Señor. Qué bueno, porque el mismo Señor Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos alimentarnos con la palabra. Y hay un lugar destinado para eso, que tiene ese propósito, de que en ese lugar siempre se predique, se enseñe, se ministre la palabra, y es el templo. O sea que para ir finalizando, es importante ir al templo, porque el templo es un lugar de oración. Segundo, porque el templo es un lugar de alabanza. Y tercero, porque el templo es un lugar de ministración y de predicación de la palabra. Es un lugar donde se ministra la palabra. Y se requiere con urgencia que en estos tiempos volvamos al templo. Quizá muchos creyentes se han quedado de la casa. Y no es lo mismo estar en la casa frente a un televisor viendo y oyendo que ir presencialmente al templo, recibir la palabra, orar con otros hermanos y ser ministrados. Se requiere con urgencia volver al templo. Así que lo quiero invitar, mi hermano, mi hermana, para que vuelva al templo, casa de Dios, para recibir lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere ministrar y lo que Dios también quiere obrar en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Y ahí donde está, yo le quiero invitar, por favor, que cierre sus ojos. Amigo y amiga, lo quiero invitar para que a partir de hoy usted tome esa decisión de buscar una congregación y empezar a congregarse regularmente en ese lugar y ser ministrado para su crecimiento espiritual. Y a los hermanos de la iglesia, a los creyentes, es tiempo de volver al templo. Nada puede reemplazar. El templo es ese lugar consagrado, ese lugar dedicado con ese propósito de que nosotros podamos rendir culto al Dios de los cielos, como iglesia, como congregación y ser ministrados por nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana. Ahí donde está, yo le quiero invitar para que cierre sus ojos y vamos a estar orando. Dígale en esta mañana a Dios cuánto anhela que Él te siga hablando y que Él te ayude para poner en práctica esta palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad de oír tu palabra. Tu palabra nos muestra cómo es de importante ir al templo, Señor. A través de tu palabra vemos cómo tú nos permites congregarnos con otros hermanos, reunirnos como iglesia, como cuerpo, para orar juntos, Señor, en el templo. Padre, como también, Señor, es de importante congregarnos como iglesia para rendir alabanza. También, Señor, lo importante que es congregarnos para ser ministrados por la palabra. Ayúdanos, Señor, para ver el templo como ese lugar de bendición. Padre, para ver el templo como ese lugar donde vamos a congregarnos como iglesia, como cuerpo, para poder rendir culto al Dios de los cielos. Amado Dios, te doy gracias por cada hermano, cada hermana y cada amigo que a partir de hoy toma esa decisión de buscar una congregación local
y empezar a ir a recibir y a ser ministrado por tu palabra, para empezar a crecer espiritualmente y a ser edificado y a ser ministrado para un crecimiento espiritual. Ayúdalo, Señor, te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Les invito para que empecemos a congregarnos, a asistir al templo para ser ministrados y para ministrar al Dios de los cielos. Muchas, pero muchas bendiciones.